En una época donde las estrellas parecen brillar con un fulgor especial, un misterio ancestral se despliega bajo el manto de la noche invernal. Con el mundo entero bajo su encanto, pero, ¿es la Navidad un reflejo de antiguas tradiciones paganas o un pilar de la fe cristiana? Adentrémonos en las raíces entrelazadas de esta festividad, donde lo sagrado y lo profano danzan al ritmo de los siglos. La Navidad, celebrada el 25 de diciembre, conmemora el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, la fecha exacta de su nacimiento no se menciona en la Biblia. Según el Evangelio de Lucas, lo citó en el censo de Quirino, que fue el censo realizado en Judea por Publio Sulpicio Quirino, gobernador de Siria tras la imposición del dominio romano directo en el año 6 después de Cristo. En cambio, en el de Mateo, lo citó en el reinado de Herode el Grande, quien murió en el año 1 antes de Cristo, primero que dicho censo. Esta festividad fue establecida por la Iglesia Católica en el siglo IV bajo el mandato del Papa Julio I. Se eligió esa fecha para coincidir y reemplazar festividades paganas que se celebraban en ese tiempo, como es el Natalis Solis Invicti o el nacimiento del Sol Invicto, que consiste en conmemorar el solsticio de invierno, el día más corto del año en términos de luz solar, después del cual los días comienzan a alargarse, simbolizando el renacimiento del Sol. La festividad estaba dedicada al culto del Sol Invictus, una deidad solar prominente en el panteón romano tardío y una de las principales deidades del emperador Aureliano. El Sol Invictus era visto como el protector del imperio y su emperador, y su culto prometía prosperidad y victoria. La celebración del Natalis Solis Invicti incluía varios rituales y festividades. Los romanos encendían velas para simbolizar la búsqueda de la verdad y el conocimiento, y para alejar las tinieblas. También se realizaban sacrificios y se llevaban a cabo banquetes festivos. Otra festividad asociada es la Yule nórdica, que es una antigua celebración germánica y nórdica que se llevaba a cabo durante el solsticio de invierno. Celebrada durante el periodo más oscuro del año, alrededor del solsticio de invierno. En algunas tradiciones, la celebración duraba 12 días. Lo que incluye la quema del tronco de Yule, que es una de las tradiciones más conocidas. Este tronco, a menudo de roble, se quemaba en la víspera de Yule y se esperaba que ardiera durante toda la noche para traer protección y buena suerte al hogar, en simbolismo del renacimiento del sol y el inicio de los días más largos, dando énfasis al renacimiento y renovación. La celebración de Yule a menudo incluía un festín, con comidas y bebidas especiales. Al igual que en la Navidad moderna, el intercambio de regalos era una parte común de la celebración de Yule. La Navidad ha evolucionado desde un evento religioso a una celebración más inclusiva y secular. Tradiciones como Santa Claus, derivado de San Nicolás, se han fusionado con mitos nórdicos y británicos como Odín y Padre Invierno. San Nicolás de Bari, también conocido como San Nicolás de Mira, fue un obispo que vivió en el siglo IV en la región que hoy conocemos como Turquía. Es venerado por muchas denominaciones cristianas y es conocido por su generosidad hacia los pobres y su amor por los niños según la tradición. En muchas representaciones, San Nicolás se muestra vestido con los ropajes tradicionales de un obispo, que pueden variar en color, incluyendo el verde. La transformación de San Nicolás en el moderno Santa Claus tiene sus raíces en la tradición holandesa de Sinterklaas, una figura basada en San Nicolás. Cuando los colonos holandeses llegaron a América, trajeron consigo la tradición de Sinterklaas. En el siglo XIX, la figura de Santa Claus comenzó a tomar forma en la cultura estadounidense. En 1822, Clement Clark Moore escribió un poema llamado Una visita de San Nicolás, más conocido como La noche antes de Navidad, que presentaba a un Santa Claus alegre y regordete.
La imagen icónica de Santa Claus vestido de rojo con ribetes blancos fue popularizada en gran medida por las ilustraciones de Thomas Nast, un caricaturista del siglo XIX, y más tarde por una campaña publicitaria de la empresa Coca-Cola en la década de 1930. Aunque Santa Claus ya se representaba a veces con un traje rojo antes de esta campaña, las imágenes de Coca-Cola ayudaron a consolidar esta versión de Santa Claus en la imaginación popular. Por lo tanto, la transformación de San Nicolás a Santa Claus fue un proceso que implicó muchas influencias culturales y cambios a lo largo del tiempo. La figura que conocemos hoy como Santa Claus es el resultado de siglos de evolución y sincretismo de diferentes tradiciones y figuras históricas. En la mitología nórdica, Odín, el dios principal, tiene ciertas similitudes con Santa Claus. Durante el festival de Yule, Odín lideraba una gran cacería en el cielo, montado en su caballo de 8 patas, llamado Sleipnir. Los niños llenaban sus botas con paja y las dejaban junto a la chimenea para Sleipnir, y Odín a cambio dejaba regalos o dulces, una tradición similar a la de dejar galletas y leche para Santa Claus. En Gran Bretaña y otras culturas europeas existía la figura del Padre Invierno, un personaje que simbolizaba el espíritu del invierno. Aunque no es directamente una influencia en Santa Claus, comparte algunas características como la barba blanca, portador de regalos, y la asociación con el invierno y las festividades de fin de año. Aunque inicialmente se concibió como una celebración estrictamente religiosa, la Navidad ha adoptado significados culturales y sociales más amplios, enfocándose en valores como la familia, la generosidad y el espíritu de comunidad. El siglo XX vio una transformación comercial de la Navidad impulsada por la publicidad y la cultura de consumo. Esto ha llevado a críticas sobre la pérdida de su significado original de parte de las personas que aún consideran que debe ser más conservadora. Como un árbol cuyas raíces se extienden en múltiples direcciones, la Navidad es un tapiz tejido con hilos de diversas culturas y épocas. Es un espejo del cambio constante, reflejando nuestras esperanzas, creencias y sueños a lo largo de los siglos. Al desenredar sus intrincadas hebras, nos enfrentamos a la pregunta, ¿es la Navidad un monumento a la fe, un eco de ritos olvidados, o un espejismo creado por el brillo del comercio? Esta festividad, al igual que la luz que brilla más intensamente en la noche más oscura, invita a cada corazón a embarcarse en una búsqueda personal de significado, trascendiendo las fronteras de lo sagrado y lo profano.